Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Elsin Sangu conmueve con un poema dirigido a Bar Arduk, Kalbime Bat Namaman. Y el mundo del espectáculo no habla de otra cosa. Un papel, una tinta y un suspiro transformado en palabras que nadie esperaba. La actriz Elsin Sangu ha hecho estallar las redes sociales tras la publicación de un poema que, según fuentes cercanas, está dirigido a su expareja Bar Arduk. El título del poema, traducido libremente como Te clavaste en mi corazón y no saliste, ya es una frase que retumba en cada rincón de la prensa rosa. No fue fácil escribirlo. Pero hay cosas que uno no puede seguir callando, declaró Elsin en una entrevista breve con un programa de entretenimiento. El poema fue compartido en una historia de Instagram, acompañado de una imagen en blanco y negro y una música melancólica de fondo. La respuesta del público fue inmediata, miles de compartidos, millones de visualizaciones y una oleada de mensajes preguntándose si hay algo más detrás de estas líneas. Los versos revelan una nostalgia profunda. Te fuiste sin cerrar la puerta, pero dejaste tu sombra durmiendo en mi almohada, escribe Sangu en uno de los fragmentos más comentados. Aunque nunca menciona el nombre de Bar directamente, la referencia es evidente para quienes conocen la historia de amor que ambos vivieron durante años y que terminó abruptamente hace algunos meses. Según fuentes del entorno de Elsin, ella habría decidido escribir el poema luego de ver unas recientes imágenes de Bar en compañía de otra mujer. No es rabia, es memoria viva. No es reclamo, es lo que duele cuando uno recuerda con el corazón, habría dicho Elsin a una amiga cercana. Estas palabras han circulado entre los medios, reforzando la teoría de que el poema es una forma de catarsis emocional. Por su parte, Bar Arduk no tardó en ser consultado al respecto. Al ser abordado por los periodistas, su rostro se tensó y su respuesta fue escueta: Elsin siempre ha sido una mujer con mucha sensibilidad. Si esas palabras vienen de ella, merecen respeto. Aunque no confirmó nada, tampoco negó que el contenido estuviera dirigido a él. La historia entre ellos ha sido una montaña rusa que el público ha seguido con pasión. Desde sus inicios en los sets de filmación, donde la química era palpable, hasta los silencios que hablaban más que 1000 palabras. Muchos creyeron que su separación era definitiva, pero este poema ha reavivado las dudas. ¿Queda algo pendiente entre ellos? ¿Es este texto un llamado al pasado o una despedida poética? Las palabras son mi forma de sangrar sin herir a nadie, afirmó Elsin en una de las líneas finales del poema. Y eso pareciera resumir todo. Lejos de un escándalo, su gesto ha sido visto como un acto de valentía y vulnerabilidad. En tiempos donde el amor muchas veces se convierte en titular frívolo, Elsin elige la poesía como forma de expresión. La repercusión ha sido tal que incluso otros artistas del medio se han pronunciado. Algunos, como la actriz Deria Labora, compartieron el poema en sus redes con un mensaje de apoyo: cuando una mujer escribe desde el alma, hay que escucharla. Otros han preferido mantenerse al margen, pero el silencio también ha sido interpretado como una forma de respeto hacia la delicada situación emocional de Elsin. Lo que más ha sorprendido a los seguidores es la autenticidad de las palabras. No hay rencor, no hay acusaciones, solo una melancolía dulce y punzante. A veces me abrazo a los recuerdos porque tú ya no estás para abrazarme, se lee en uno de los fragmentos que más se ha viralizado. Esas líneas han sido traducidas a varios idiomas y compartidas por fans en todo el mundo. Una fuente cercana a Bar ha revelado que él también leyó el poema en cuanto fue publicado y que habría quedado profundamente conmovido. Lo leyó en silencio, y luego se encerró en su habitación por horas. No dijo nada,
pero todos notamos su cambio de ánimo, comentó un miembro de su equipo. Esta reacción ha despertado aún más sospechas sobre si existe la posibilidad de una conversación pendiente entre ambos. Incluso algunos periodistas especializados en espectáculos han comenzado a hablar de un posible encuentro secreto. Hay rumores de que Barr y Elsin se habrían cruzado recientemente en una gala privada, y aunque no hay fotos que lo confirmen, varias fuentes aseguran que hubo miradas intensas y un breve saludo que dejó el aire cargado de tensión emocional, señaló un columnista del diario más leído del país. Mientras tanto, los fans no dejan de publicar teorías y mensajes de esperanza. En Twitter, el hashtag #CalvimeBatNianosaliste se ha mantenido en tendencia durante días. Muchos usuarios comparten sus propias historias de amor perdido bajo las publicaciones de Elsin, creando un espacio virtual de empatía colectiva. Gracias por poner en palabras lo que muchos sentimos en silencio, escribió una fan desde Argentina. Ante la ola de atención, Elsin decidió romper el silencio nuevamente. En un en vivo realizado desde su casa, con el rostro visiblemente emocionado, declaró: "No esperaba esta reacción. Solo necesitaba soltar lo que llevaba dentro. No es una provocación, no es una indirecta. Es solo mi forma de sanar". La transmisión alcanzó cifras récord de espectadores y fue replicada en todos los medios. Cuando le preguntaron si aún sentía algo por Barr, Elsin titubeó unos segundos antes de responder: "Sentir no se apaga como un interruptor. Pero escribir me ayuda a entender lo que siento". La frase, cargada de sinceridad, fue interpretada por muchos como una puerta abierta a la reconciliación. Por ahora, ni ella ni Barr han confirmado una posible conversación privada o reencuentro. Pero lo cierto es que el eco de estas palabras ha dejado huella. Algunos opinan que este poema marca el cierre definitivo de una historia, mientras otros lo ven como un primer paso hacia un nuevo capítulo. Lo que nadie puede negar es que ha reavivado una llama que parecía extinta. En medio de todo, Elsin ha anunciado que publicará una pequeña colección de textos personales bajo el título Lo que no dije en voz alta, donde incluirá no solo este poema, sino otros escritos que nunca antes habían visto la luz. Según ella, será su forma de transformar el dolor en algo que acompañe a otros. Los próximos días serán cruciales. ¿Responderá Barr con palabras? ¿Habrá una carta, un poema, o incluso una llamada que pueda cambiar el rumbo de esta historia? El mundo del espectáculo, los medios y, sobre todo, los fans, están atentos a cada movimiento. Hasta entonces, el verso sigue resonando en todos los rincones: "Calvime bat namaman". ¿Y tú, crees que un poema puede reabrir un corazón? Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es muy importante para seguir compartiendo más historias como esta.